en este momento les quiero comentar un poco de cómo eh, podemos predecir fallas y anticiparnos una semana antes que sucedan, lo cual es bastante interesante porque hoy en día las diferentes aplicaciones que tenemos en nuestra industria apuntan a resolver cuando la falla aparece, a resolver cuando hay un problema ya evidente. Y ya es tarde eso, porque ya el problema ya está y el dinero ya se perdió, digamos, en ese momento. Entonces, ¿qué pasa si yo pudiera anticiparme una semana antes de que suceda y tomar decisiones más certeras? Eso es un poco de esta idea. Y eso nos convierte en una empresa líder en esta tecnología que vamos a ofrecer a ustedes, básicamente no con comprando nuevos equipamientos, sino simplemente con los mismos equipamientos que ustedes tienen y agregándole sobre ese equipamiento inteligencia especial para poder resolver ese tipo de trabajos, ¿no? Básicamente, eh, la propuesta es, primero voy a empezar desde de 0 a 1000 para que se pueda entender y poder nivelar, digamos, la audiencia. La propuesta es las protecciones que nosotros tenemos en las redes de media tensión. Son protecciones que son como PLCs, para dar un nombre más o menos más adecuado a esa léxica, que es programable. Mide corrientes, tensiones y ese algoritmo adentro tiene diferentes algoritmos que fueron estandarizados a lo largo del tiempo y los años de diferentes clientes y manufacturas de equipos. Y esa manufactura decidió decir, bueno, quiero un algoritmo de sobrecorriente, sobretensión, diferentes tipos de algoritmos donde estos elementos de protección lo que hacemos es ponerlos dentro de una caja y estandarizarlo como si fuera un commodity. Estas protecciones a lo largo del tiempo están siendo evolucionadas. Y la evolución no nace en los algoritmos más complejos, porque los algoritmos, el efecto físico va a ser siempre el mismo que se tiene hace 20 años atrás, y ese efecto físico no está cambiando. Por así decirlo, el cortocircuito va a seguir siendo cortocircuito hace 20 años atrás y 20 años en el futuro. Lo que tenemos en estos elementos que son protecciones es las protecciones se pueden conectar eh, a, a equipos, por así decirlo. Ahora lo que se busca en estas protecciones es que tengamos la conexión escada, o sea, podemos poner estos equipos, por ejemplo, a MP3, Modbus, S150, y esto va evolucionando, la telemedición, telecontrol. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos el problema hoy, resolver, o sea, la, la reparación del problema puede ser mucho más rápido si nosotros tenemos una situación donde podemos telecomandarlo. No tenemos que ir a sitio para ver qué pasó, no tenemos que ir a sitio para ver cómo recuperarlo, restablecer la energía. Entonces se trabajó mucho en ese sentido y además se trabajó mucho en lo que es la ciberseguridad. Entonces, este equipo que ven acá, que es el Rex 15, es una evolución de estas dos cosas, de ciberseguridad, de comunicaciones avanzadas, lo cual no significa que el equipo que tienen ustedes, por ejemplo, de la familia REF, de la familia anterior a esta, también es compatible con esta posibilidad. Y lo que tiene de ventaja esta nueva familia es que es más ciberseguro, mayor conectividad y mayor versatilidad. O sea que, como decir, una evolución de la anterior familia, donde se mantiene lo mismo, se mantiene el software, se mantienen las herramientas, y este equipo, esta PLC, por así decirlo, tiene mayores funcionalidades que la anterior no tenía. ¿De dónde apunta esas funcionalidades? A tener la posibilidad de poder comunicar a través de la red de datos variables digitales y analógicas, por así decirlo. Digitales, en este caso, es corriente y tensión. Ahora vamos a entender por qué necesitamos eso, ¿no? Y para dónde apuntamos. O sea, el por qué y para dónde apuntamos es el final de la charla, que es inteligencia artificial para predecir fallas. Entonces, estos equipos, el portafolio de ABB está enfocado en relés multifunción que tienen, además de las funciones que pueden ser alimentador, transformador, todas las que ustedes conocen, además actúan como merging unit. Merging unit es el nombre de adquisidor, o sea, es el nombre de un equipo que adquiere señal de corriente y tensión y las puede enviar aguas arriba a un elemento de protección secundaria, llamémosle, que puede tomar decisiones no solamente con las corrientes y tensiones que tiene este equipo, sino también con decisiones de múltiples entradas. Entonces, es como que, doy un ejemplo básico, por así decirlo. Si ustedes tienen Google Maps y tienen la dirección física de la casa,
tener la dirección, calle y número de la casa es diferente a tener un mapa, porque un mapa son en dos dimensiones y en dos dimensiones nos podemos ubicar mejor porque hacemos toda la inmediación. Entonces, para tomar decisiones de manera correcta, lo mejor que conviene es poner la información de todos los equipos. Y algoritmos que, por ejemplo, antes no podíamos contener, por así decirlo, en un solo equipo, porque necesitamos información de múltiples equipos, podemos hacerlo en un elemento aguas arriba que colecte tensiones y corrientes de múltiples y ese tomar decisiones en conjunto. Ese equipo que está arriba no necesariamente está prediciendo, sino que puede tomar decisiones en conjunto. O sea, va a tener las señales de varios dispositivos para tomar decisiones. Esto es la propuesta del C15 y C20 que teníamos antes, para estandarizar en estos dos nuevos productos y hacer todas las aplicaciones que conocemos y poder tener un equipo incluso que haga múltiples aplicaciones, solamente alimentador dedicado, siempre es alimentador más otra funcionalidad. Esto nos permite, por así decirlo, convertir lo analógico en digital. O sea, la variable analógica es corriente y tensión, o física, que es el contacto abierto y cerrado, o la bobina apertura y cierre, se va al mundo digital en comunicaciones. Esto va a ser nuestro merging unit y a su vez puede tener elementos de protección locales que van a ser, por así decirlo, los bloques de protección que van a ofrecer, por así decirlo, la protección primaria. Por ejemplo, sobre corriente y sobre tensión, no necesito tomar decisiones en base a lo que pasó alrededor. Sé que hay una sobrecorriente en mi equipo, eso lo mantengo local, lo mantengo en mi dispositivo. Ese dispositivo que tiene corriente y tensión, por ejemplo, sobre tensión, subtensión y más en ese equipo, lo mantengo ahí. O sea que no sería una unit propia, sino tiene una protección que a su vez cuando tiene que tomar decisiones de múltiples, lo manda a una protección centralizada. Entonces estos equipos pueden tener, por así decirlo, esta conversión del mundo real al mundo virtual. Vamos a ese lado. Eh, Perdón, vamos a cerrar esto. Lo que tiene de ventajoso, voy a hacer un pequeño momento, discúlpeme, así no hay interrupciones. Y bien, entonces ahí la ventaja que tenemos aquí es que estos equipos que están todos unidos va a convertir el mundo real físico al mundo virtual, donde ahí voy a trabajar en dispositivos que tengan todos los algoritmos, ¿no? Estos son el hardware que podemos y ese es nuestro, por así decirlo, nuestro músculo. Del músculo después voy al cerebro, ¿no? Entonces, de ahí, de este equipo que tenemos, lo que vamos a buscar después es cómo comunicarlo, ¿no? Entonces, el secreto de la comunicación es, básicamente, es esas señales que antes teníamos, donde nosotros, en esas señales que antes tomamos decisiones locales, ahora necesitamos comunicarlas. Y utilizamos un protocolo estándar. La idea, la propuesta a nivel productos, es que un comité que se reúne en ciertos lugares del mundo toman decisiones para ponerse de acuerdo. ¿Con qué objetivo? Como para que ustedes como clientes no estén obligados a adquirir una tecnología propietaria. Entonces, el estándar mundial es 1850 para este vínculo, este diálogo entre equipos, para tanto enviar señales ya sean analógicas como digitales. Entonces, como cualquier norma tiene sus recomendaciones, estándares, y en base a eso vamos a trabajar, ¿no? Porque podemos trabajar a nivel de subestación con un archivo básico y a nivel de analógicos podemos mandar a través de muestras. Toda esa información, para los entendidos, les explico, es a nivel de capa 2, o sea, significa que es una comunicación fluida, rápida, sin necesidad de tener que procesar todas las diferentes capas como ven aquí. Esto va directamente al stream de datos en un medio físico que puede ser fibra óptica o mismo cobre, y esa información se va a hacer ¿para qué? Para que evitar nosotros mandar cableados, o sea, la idea es estandarizar y simplificar todo, cosa que cualquier cableado entre protecciones para interconexión se puede conectar todo eso al mismo equipo y a su vez la comunicación aguas arriba, lo que hacemos es poder enviársela a través de un formato estandarizado, tipo XML, donde podemos confirmar todo. Entonces, lo que les comentaba, del mundo real al mundo virtual, estandarizamos un lenguaje común a diferentes fabricantes, le ponemos un estándar, un nombre, para nombrar las cosas en un solo lenguaje, porque si no hay un mismo lenguaje no hay comunicación,
El mismo ejemplo es ahora la charla. Si yo no hablaría español, ustedes en ese momento no me estarían entendiendo. Entonces, la idea es estandarizar un lenguaje, es decir, la línea cero. En base a eso armamos toda la estructura y con esa estructura que armamos tenemos lo que definimos el stream, el paquete, el arma. Eh, a ver si hay una pregunta, a ver si puedo. Igual no quiero quitarlo, pero está bueno que haya una interacción. Pero con el relé son otras marcas que tienen cómo sería la arquitectura. Muy bien, les comento. La ventaja es que este estándar 61850 no importa que sea otras marcas, la idea es que hablan un mismo lenguaje. Es decir, que vos en una red, cuando tengas diferentes marcas, esa red, como hablan el mismo lenguaje, se van a intercomunicar. Podrías mandar un mensaje analógico de la marca A y la marca B se puede suscribir. ¿Por qué? Porque esas marcas se sentaron antes a dialogar y definir, bueno, quiero este formato de archivo para que ambas pudieran dialogar. Entonces hay software para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el medio real, que es el interruptor, la celda y demás, esta es una celda uniguiar, por así decirlo, de ABB. Tenemos todos esos medios físicos reales, equipos reales físicos que manejan potencia y demás, que se convierten en algo lógico, un nodo lógico. Y ese nodo lógico lo que convierte es en objetos accionables, que tienen su estado, sus variables, y eso se pueden comandar. Lo siguiente importante es cuando el equipo, que es nuestro PLC, digamos, nuestra protección ABB, en este caso el REX 15, quiere mandar mensajes hacia otros, es muy importante el muestreo. Si ustedes vienen del ámbito de electrónica, saben que cualquier lazo de control digital, el muestreo es parte esencial del lazo de control. Si nuestro muestreo no es exacto, el lazo de control puede volverse oscilante y obviamente se pierde el control, se vuelve. O sea, si yo tengo un delay en un lazo de control, es básicamente la definición de un oscilador, un delay dentro del lazo. Entonces la idea es que todas las muestras se muestren en el momento correcto. Entonces ahí viene un reloj, que es un estándar superior al que tenemos acostumbrado, que es SNTP, que lo que se va a encargar es dar el tempo, como la música, el tempo de cuándo hacer cada muestra. Y esas muestras se van a establecer en base a una norma de que esta es norma, de nuevo lo mismo, todas las marcas de tanto ABB como terceras marcas van a dialogar el mismo estándar y se van a sincronizar a una exactitud de 4 microsegundos. Imagínense que el SNTP está pensado en milisegundos y otros protocolos como NP3 y demás, estamos hablando de varios milisegundos, cientos de milisegundos. O sea que la idea es que para poder llegar a lo que es este tipo de muestreo y poder mandar señales analógicas por el stream de datos, necesitamos un medio de comunicación que permita un asincronismo exacto, digamos. Y además ese medio de comunicación tenga redundancia, porque como ahí va a pasar señales que antes eran físicas, necesitamos que sean redundantes. ¿Y qué medio redundante conviene hacer? Es o doble estrella o PRP o doble camino para poder ir o anillo, digamos. Anillo se llama HCR, que en inglés, son las siglas en inglés. Entonces, básicamente lo que hace el dispositivo puede actuar como reloj de ambos, o sea, como un proxy, por así decirlo, se pone en hora y ese le transmite la hora a lo demás, o bien puede ser un reloj principal donde ese equipo recibe la hora de los demás. Entonces, si pueden ver acá, estamos viendo que para ir hacia la digitalización completa de nuestra subestación, necesitamos tener un buen tempo, un buen reloj. ¿Qué ventaja tenemos ahí? Que, por ejemplo, se vuelven mucho más compactas las celdas, mucho menos cableado, mucho más estándar, mucho más económico para ustedes y mucho más flexible a nivel futuro. Y lo importante de eso es que nuestros equipos van a tener la posibilidad de poder simplificar todo lo que es los transformadores. Antes, por ejemplo, teníamos un transformador normal de potencia, un toroidal que tiene un núcleo de hierro. Ahora, si ponemos un combisensor, por ejemplo, nuestro espacio es mucho más pequeño porque necesitamos potencia, es solo señal de milivolts. Esa señal se captura por un adquisidor en una protección y después sí esa señal tendría que haber sido compartida en otros equipos. Antes necesitamos el burden, o sea, un equipo que tenga potencia y con una clase particular. Al ser núcleo de aire, eh,
tenemos la desventaja que no tiene burden, pero como lo digitalizamos, esa señal de tensión cercana, no tenemos ruido y a su vez esa señal se puede reenviar a un burden infinito. Las X unidades que se suscriban a ese canal de comunicación, como por decirlo esa radio, van a poder adquirir la señal de tensión como si hubiera conectado físicamente al mismo equipo. Por eso el secreto es tener un buen tempo para saber que la señal fue muestrada correctamente, porque después a nivel de algoritmo tengo que reconstruirla. Entonces tengo que saber que en el momento X la señal fue correctamente. Si imagínense que es una sinusoidal, por ejemplo, que es lo más que estamos acostumbrados, la muestreo diferente se puede convertir en cualquier otro tipo de señal, una cuadrada, etcétera. Entonces el muestreo es clave y esencial de todo este proceso. El bus, por ejemplo, es el medio físico donde nosotros vamos a poder mandar, el medio virtual físico, mejor dicho, donde podemos mandar las señales digitales. Esas señales digitales podemos comandar equipos y esos equipos pueden hacer, por ejemplo, enclavamientos y bloqueos a diferentes algoritmos de protección. Entonces, esto nos desventajaría de que tendremos una fábrica donde tenemos n niveles de tableros, del primario al siguiente, eh, y ahí básicamente lo que tienen es la ventaja de poder hacer, por así decirlo, selectividad a nivel de GUS. De nuevo, esto es el post, ¿no? Entonces, a la pregunta de Edward le puedo mostrar acá, para hacerlo rápido, acá lo están viendo, ¿no? El error está viendo 100 milisegundos para lo que les mostraba antes, ¿no? Del PTP. Bueno, muy bien. Volviendo al tema muestras, lo que hace adquirir las señales y acá lo que vemos es el protocolo y el formato donde podemos adquirir la información. De nuevo les digo, esto es el intro para la charla que vamos a en 2 minutos ir, ¿no? Pero yo necesito que tengan las herramientas para que hablemos el mismo lenguaje. Esto que ven acá es todos los diferentes archivos donde se genera el programa, el ajuste, para que puedan dialogar. O sea, virtualizamos las corrientes, las tensiones y las estamos mandando a un medio central. Y después tenemos lo que se llama la redundancia de comunicación. Tenemos equipos donde queremos tener un camino redundante, o sea, dos alternativas, porque es como un avión, o sea, el avión cómo logra que nunca tengan accidentes, porque siempre tienen un sistema de respaldo. Es lo mismo. Como es un medio eléctrico, no queremos un sistema de respaldo que tarde un tiempo en recuperarse. Por eso es que un protocolo como Spanning Tree o Rapid Spanning Tree tiene un tiempo de autocurado. Esto queremos que sea al momento. La magia del momento es que siempre está mandando los datos al mismo tiempo, se le agrega una trama de datos y esa trama de datos se le pone al paquete original. Entonces, cuando le llega al dispositivo, tiene dos versiones del mismo equipo. Y al tener dos versiones del mismo equipo, eh, ve si una está corrupta, elige la otra. Básicamente ese es el camino, ¿no? Después, bueno, obviamente tendremos procesos de control y telecomando, que a veces los provee, que es el de Xenon, y este equipo lo que puede hacer es lo que es el telecontrol, lo que le comentaba antes, tomar decisiones después de que suceda el problema. Y ahí surge ya los pongo en tema para lo que estamos hablando de predicción de fallas, ¿no? Con un equipo solo, que es este que le digo, protección secundaria, este equipo puede recuperar hasta 30 dispositivos estilo Merging Unit. Consideren que esa Merging Unit no va a ser solo un muestreador, sino que también esa Merging Unit va a poder enviar básicamente elementos de protección locales para hacer algo que si eventualmente todas esas redundancias que tengamos incluso fallaran, las decisiones críticas las puede tomar él, sin tener que pedirle permiso a nadie, básicamente. O sea que sería un esquema maestro-esclavo, pero a su vez el esclavo va a poder ser independiente si son cuestiones de urgencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta 30 equipos podemos tener las funciones básicas a nivel de concentrador analógico y después estas protecciones avanzadas en un elemento N+1, o sea, un nivel superior. ¿Qué te da de versatilidad? Que en base a stock y fabricación de equipos en tu almacén o en tu industria o misma en el manejo de repuestos, tenés un montón de equipos estándares y lo específico, la especificidad va a un elemento aguas arriba, que es una máquina industrial, que es esta protección centralizada, que puede hacer ilimitadamente un montón de soluciones. Y además, si uno ve el ciclo de vida de lo que son las protecciones y se pone a pensar de casi de 10 años atrás cómo evolucionó, principalmente lo que evoluciona mucho es la parte de procesamiento y firmware,
pero a nivel físico las variables analógicas, las entradas analógicas y digitales, la protección que tienen hace 20 años ustedes a hoy no difiere nada, no es que hubo una evolución, no es que cambió la forma de medir o la forma de ver una señal. Siempre fue un contacto seco eventualmente, o sea que eso no hay un gran salto innovador. Y bueno, esta posibilidad de poder meterlo en virtual, podemos hacer de una celda específica con cada equipo un elemento aguas arriba que actúa como si fuera un gateway, además tiene protección centralizada y tiene un control de bahía para todos los equipos. Entonces, además le agrega la seguridad que a pie de equipo, ustedes sabrán de que este equipo tiene el problema de que tiene que usar todos los elementos de seguridad porque puede pasar cualquier accidente, entonces la persona tiene que ponerse todos esos elementos de seguridad por las normas políticas de la empresa. Y en cambio, si trabaja de manera virtual en una habitación separada, puede trabajar 100% con los equipos sin necesidad de estar expuesto a los riesgos, ¿no? Eso es una gran ventaja. Entonces, de una señal, como vemos acá sinusoidal, se muestrea, recuerden, con estas protecciones que les comenté, y se convierte en un stream de datos, donde después se reconstruye en lo que es la protección centralizada. Todos estos algoritmos se agregan y pueden hacer, obviamente, el control de subestación y unifilar. Toda esta información se genera y ahí empieza la clave. Se generan archivos que son las capturas, tipo Comtrade, de no un solo punto. Recuerden lo que le decía el mapa, sino de 30 puntos, de 30 dispositivos, X positivo. Entonces, no solamente voy a tener el efecto de A, sino el efecto de toda la comunidad. Entonces, si yo quiero saber cuál es el futuro, es mejor escuchar, por así decirlo, cuando hay una discusión, es mejor escuchar las dos campanas, es como lo mismo. Cuanto más versiones tenga del efecto, mejor es como que tengo varios testigos de la falla. Entonces, tengo diferentes perfiles, diferentes eventos, diferentes versiones de esa misma perturbación. Entonces, ahí me permite, por ejemplo, ubicar la falla, identificarla mucho mejor también. Entonces, con este paquete que mando todas las señales analógicas hasta a la protección centralizada, puedo, incluso algoritmos que antes no eran posibles, como protección diferencial de barras, puedo adquirirlos y hacer un Kirchhoff, básicamente. Kirchhoff sería la suma de las corrientes, tiene que ser igual a cero. Y acá hacemos que el disparo y la detección sea mucho más rápida. Entonces ahí podemos disparar al toque si hay una fuga a tierra, por así decirlo, de la intromisión de algún roedor y demás, y eso ahorramos muchísimo dinero en daños eléctricos. Entonces, ese, digamos, es el ir hacia la falla. Pero acá viene el secreto, la magia, digamos. ¿Qué pasa si, y es la pregunta que nos hacemos todos, es, ¿qué pasa si yo tengo una protección que está seteada al 0.1 aproximadamente, no tome textual, pero un valor muy sensible del elemento de protección de sobrecorriente y demás? Voy a capturar señales, o sea, paquetitos de señales con trace, de esto que les comentaba, de un segundo, y voy a ver la perturbación cuando es pequeñita, cuando es bebé. Y en base a esa pequeña perturbación chiquitita, voy a decir, ¿y qué pasa si eso le pongo un identificador de patrones? Y en eso nace, en eso ya estamos listos para la siguiente presentación, que es la predicción de fallas. Entonces, asumiendo que tengo todo cableado, o sea, que ya tengo básicamente la red, recuerden, protección, comunicaciones, protección centralizada, que no solamente, o sea, lo que quiero decir, no solamente todo ese setup le sirve para solo predecir, sino también tiene un montón de funciones, esta se le agrega sobre esa, que es, como tengo un procesador ilimitado y tengo disco ilimitado, ¿comparado con qué? Comparado con un microprocesador dentro de un PLC, no voy a una computadora porque por la cual nos están escuchando ustedes, que tiene un disco de 1 tera y, por así decirlo, y un procesador i7 o i5, comparativamente contra un PLC que puede ser un microprocesador, procesamiento estamos hablando de 1000 veces o mucho más en cuanto a almacenamiento y procesamiento. Entonces, esa capacidad ociosa que nos permite que, como no está el equipo al 100% del tiempo utilizado, nos permite agregar estos algoritmos sobre tiempos muertos, por así decirlo. Entonces, el tiempo muerto sería, en vez de estar cuando ya el momento sucedió, empiezo a analizar antes. Antes es en el momento donde
está por nacer la falla. Entonces, con eso podemos decir que podemos predecir una falla en una semana o 10 días antes para hacer el mantenimiento preventivo y minimizar las predicciones de falsos positivos. Entonces, de esa manera nosotros tenemos la posibilidad reducir, eh, de reducir básicamente la conexión y reducir los costos. Porque imagínense ustedes, si puedo anticiparme la falla, hay ciertos procesos químicos, como sabrán ustedes, o industria del plástico, cortar la luz y volverla en un minuto después no es lo mismo, porque ya se enfrió la extrusora y tenés que limpiar, sacar todo el plástico frío del contacto, todo, y es mucho material que se pierde y demás, o sea que es costo que se pierde, o sea que si yo pudiera evitar eso antes, me ahorro esa parada de producción, que es muchísima plata. Imagínense una industria como la petrolera, eh, que la hora sin luz no es solamente el costo de la luz, sino el costo operativo, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tienen toda la red, como verán, los equipos que ya hablamos antes, ahora ya saben, hablamos el mismo idioma. Este equipo que es la centralizada y eso se conecta a un procesador, a una red neural. Esta red neural no es, hoy en día, para que sepan ustedes, no es, lo complejo no es, hay un montón de redes neurales en el mercado, está el ChatGPT con un montón de cosas nuevas, pero es tan valiosa la red neural como el entrenamiento. Entonces, ABB ya tiene en su repositorio 3 millones de fallas aprendidas. Eso es como que le da el valor. No solamente es lo complejo que es el algoritmo, sino lo entrenado que esté. En base a eso, además de tener todo lo que comentamos, que tenemos todos estos equipos, hasta terceros, que era la pregunta que nos habían hecho recién, todos estos sincronizados en tiempo para poder enviar la señal, eh, tenemos agregado la posibilidad de capturar oscilogramas, de ver hacia atrás también qué tipo de fallas sucedieron, o sea, no solamente hacia futuro, sino hacia atrás podemos clasificar y hacer un análisis causa-raíz de qué nos viene pasando. Tenemos un HMI para poder hacerlo como si fuera gateway. También tenemos la función de poder trabajar como gateway y reportarlo al SCADA. Se le agrega un puerto externo que no es vinculado físicamente con la red que está eléctrica. Ese puerto se conecta a esta red neural. Entonces, con esas perturbaciones que hice al 0,1%, no ven literal 0,1, pero el muy pequeño por ciento de ese elemento de protección, puedo ver y filtrar. Tal vez algunas son solo ruido y tal vez otras son algo interesante. Entonces ahí lo que hago es, lo meto todo en esta hermosa nube y como verán, no solamente es una protección, sino puede ser también paneles X de diferentes lugares y esto lo utilizamos un algoritmo para presentar una progresión en tiempo, obviamente, y una probabilidad, que es obviamente la predicción de fallos mediante inteligencia artificial. Eso nos permite hoy un grado de detección de un 90%. ¿Por qué? Porque está entrenada, está filtrada, está separado los eventos y eso puede detectar antes que suceda. ¿Cuál es la ventaja de eso, de todos los diferentes predictores? Es que este particularmente puede detectar fallas eh, mucho antes y sin sensores, sin el uso de sensores. Tiene el uso de sensores de corriente, o sea, básicamente utilizan los mismos transformadores de corriente y los mismos sensores de tensión o transformadores de tensión. No tienen que agregarle sensores de temperatura o X sensores. La idea no es utilizar sensores. Es con la infraestructura que tienen ahora, la protección que tienen, eventualmente se tiene que agregar esta posibilidad de poder muestrear analógicos también y hacer toda esta arquitectura. Y tienen la ventaja de que es un transformador probado, con proveedores que tienen ustedes locales y que ya tienen años de vida, de probada confiabilidad, digamos, no es un sensor que es de la industria, por así decirlo, comercial, que no tiene ese grado de robustez como esperarían. Y bueno, para el lector de anomalías, lo que ven acá tienen diferentes ideas, ¿no? O sea, supongamos que estamos detectando el 0,1%. Estas anomalías, la idea que ven acá es que, por ejemplo, imagínense que están manejando una calle, ¿no?
La calle que manejan empieza a aparecer baches, pequeños baches. Esos pequeños baches eventualmente va a generar un bache mucho más grande, ¿no? Entonces la idea es poder anticipar, o sea, ver la perturbación pequeñita y ver a qué tipo de bache nos va a generar a futuro. Trasladado al nivel eléctrico es esta señalcita, que es una línea, van a ver una pequeña perturbación y van a decir, ah, esta se parece a esta que se va a convertir acá. Entonces voy a ver cómo se va a acelerar, cómo se va a agrandar esta señal y con qué progresión, con qué velocidad de crecimiento. Entonces voy a saber cuándo va a suceder. Me explico, ¿no? El momento. Todo con pequeños archivitos de un segundo. O sea que ese canal que manda la IA es un segundito de la señal y con eso voy a poder estimar qué tipo de fallas, la pregunta que nos haríamos. Bueno, la norma, eso es lo bueno también, nos define qué tipo de fallas podemos detectar. Falla repentina de voltaje, fallas de reducciones de nivel de tensión, alta impedancia, baja, circuito, comportamiento de la carga, todas las descripciones de tensión, también de transitorios, de armónicos, de desequilibrio, y eso nos permite hacer como un semáforo básicamente y determinar cuándo está el problema, ¿no? Desde el momento del SMA de receive, que es el que captura la señal, esta señal que es el stream de datos, que genera el archivito de que es el que comento de un segundo, y ese lo mete en su almacenamiento, en su disco ilimitado. Y eso lo procesa en su red neural y lo muestra como un semáforo, un alarmiero, digamos. Siempre es lazo abierto esto, ¿no? Porque la decisión al final la decide el cliente. En base a eso, lo que procesa es leer la información, la manda a través de un canal seguro hasta la red neural, entonces hace un inventario de la red, comunica los datos y ejecuta la predicción. Eh, Bueno, y ahí lo que tengo es todos los diferentes algoritmos, donde están todos los diferentes algoritmos de predicción de fallas, donde tenemos acá, por ejemplo, la grabación de perturbación, de generación de SS600, y esto es como opera el cerebro interno del equipo, ¿ven? Tenemos los modelos hijos, los modelos de predicción y los algoritmos, ¿ven? Básicamente lo que agarra la señal, agarra el procesamiento de un segundo, agarra la perturbación y eso lo manda a su red neural. Lo filtra, la idea también es detectar la señal, poder utilizar filtros y con estos filtros de conocer patrones. Con esos patrones podemos detectar la causa raíz de la creación de fallas y el pronóstico de fallas con IA. ¿Ven? Y de esto estipulamos, básicamente, de una señal, hacemos diferentes descomposiciones y estipulamos ciertos parámetros que son nuestros parámetros para clasificar. Entonces, dentro en la red neural, con esos parámetros que se clasifican, lo que logra hacer ahí es poner ciertos parámetros que son identificables, que son los que la nube de puntos se agrupan y dicen, ah, esto es típico de la falla de sobrecorriente, sobretensión, o por ejemplo la falla de cortocircuito y demás. Ahí podemos ver todos los diferentes clasificadores, cómo lo hace básicamente, y entender cómo se puede clasificar de una falla de 1 Hz a una frecuencia de 2 MHz. Si nosotros tenemos un elemento de muestreo que es muy bajo, y recuerden, el PLC o el Mesh Unit o como lo queramos llamar, o el equipo ABB, cuanto menos muestreo tengamos, menos capacidades de predicción tenemos. Cuanto más muestreo tengamos, mayor capacidad de predicción tenemos. Por ejemplo, en este caso, lo que podés ver es que se lo traduzco de esta manera. Suponete que tiene una foto, una cámara de foto de 50 megapíxeles, es en zoom, van a poder ver el auto más lejos cuando está llegando y identificar qué tipo de auto es. En cambio, si tienen una foto, por así decirlo, una cámara de fotos de 3 megapíxeles, recién va a identificar el número de patente cuando esté más cerca, porque la resolución es menor. Traslademos eso a muestreo de señales, entonces cuanto mayor la frecuencia de muestreo, básicamente más a futuro puedo detectar. Hoy en día nos encontramos en esta frecuencia de 4,8 kHz y podemos ir hasta degradación de aislamiento, falla intermitente de líneas y detectar fallas una semana antes. Si tuviéramos la posibilidad de poder muestrear señales más a futuro, o sea, más de resolución, podemos ver más a futuro. O sea, ¿cuál es la limitación de esta también? Que si usamos un transformador de sensor, el transformador sensor tiene la desventaja, por así decirlo, la ventaja, mejor dicho, de sensor,
como es núcleo de aire, que la frecuencia de armónicos es infinita. Pues no es que nosotros podemos muestrear en poca velocidad, o sea, en un megahertz, pero si la frecuencia de corte es 10 kilohertz, del filtro pasa, o sea, del núcleo de hierro del transformador hasta 10 kHz pasa. Ahí lo que hacemos con toda esa información la podemos mandar en el muestreo de datos. Entonces, con 10 kHz, por ejemplo, de ancho de banda, a pesar de tener 2 MHz, nuestra señal útil va a ser 10 kHz. Entonces, lo que les quiero decir es que necesitan un sensor acorde a la frecuencia de muestreo. Es decir, que si van a un combisensor, van a tener la posibilidad ahí de poner básicamente la señal, eh, o sea, básicamente van a poder ver el muestreo de la señal a una frecuencia acorde. O sea, dicho de otra manera, los transformadores tradicionales que ustedes tienen de corriente y tensión, no tiene mucho sentido que pongan un conversor de megahertz, ¿entienden? O sea, todo tiene que ir acompañado. Entonces, si ustedes usan un transformador de corriente Rossky, ahí sí tiene sentido de ir hacia altas frecuencias porque el núcleo de aire tiene esa respuesta hacia altas frecuencias. Yo para que entiendan más o menos cómo van las cosas de la mano. O sea, por más que tenga el cloud, por así decirlo, de inteligencia artificial, todo depende de la cámara de fotos. O sea, la cámara de fotos, si es de 2 megapíxeles, no voy a poder detectar el auto a 100 kilómetros a distancia porque no puedo crear información de donde no existe. O sea, siempre, todo depende de la capacidad que tenga de detectar información. No solamente del muestreo, sino también del medio físico de conversión, o sea, el traductor, que el traductor admite ese ancho de banda de muestreo, básicamente. Y, bueno, y acá tenemos diferentes tipos de fallas, de conexiones de transformadores y destrucciones. Tenemos rotura, instalación, temperatura, bujes núcleo, temperatura y cambiador de tomas. Todo este tipo de fallas, lo que hacemos acá es poner todo eso en entender qué tipo de fallas se puede detectar. Podemos localizar la falla y detectar la causa de los fallos. Son dos cosas que se pueden hacer. No solamente se puede detectar la rotura, o sea, detectar qué pasó, sino saber dónde se pasó. ¿Se entiende? Y eso se puede detectar a una radio de cobertura de 20 kilómetros. ¿Se entiende? Entonces, la idea es que no solamente voy a ver el problema físico en el lugar, porque la línea que está conectada a ese equipo puede ser de esa subestación a X distancia, puede ser que ese cable que está en la celda, después transmite la comunicación a 20 kilómetros de distancia de la línea. Entonces, esa distancia de 20 kilómetros, cualquier falla que suceda en ese momento, en ese lugar, se manda porque la señal de tensión se mide en ese lugar y voy a poder detectar. Es como actualmente una protección, un REF 615. Lo que hacemos es esa protección en REF 615, podemos ver la tensión y la corriente que se alimenta el feeder y ese feeder puede ser que tenga la carga a 20 kilómetros. Y cualquier cosa que pase en el medio, como estoy midiendo tensión y corriente de esa carga, voy a poder detectar ese problema, esa perturbación, agarrar y utilizarla para poder predecir. O sea, no voy a detectar solamente los problemas que están en esa celda específica, sino también en la carga que está a 20 kilómetros. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Bien. Eh, y esto básicamente es un ejemplo, un caso de éxito para que vean más o menos cómo funcionó, que fue obviamente en Finlandia, o sea, para que se den cuenta que es un producto terminado, finalizado, sólido, digamos, un producto funcional, eh, que estuvo durante más de 3 años utilizado este equipo, recopilando datos y al haber hecho el entrenamiento correcto, se logró que el 90% de las fallas fueran predecibles y predichas correctamente, sin falsos positivos. Eh, entonces, básicamente, ese es el objetivo, ¿no? Tener un algoritmo que podemos detectar, podemos predecir y podemos estimar a futuro qué va a pasar una semana antes. Bien, voy a las consultas, a ver, por favor. Así les doy tiempo a ustedes a digerir todos esos temas. Muy bien, a ver, si querés, te voy leyendo, decirme cuáles respondiste, porque creo que hay algunas como mechadas que sí Sí, hayas respondido. voy respondiendo, Nivel si de no, ahora. precisión, esa sí la respondiste. Los relés como R 615, el REF 615 Mm, y el REC 615, ¿soportan PTP nativo? Bien, ahí les muestro, bien. Vamos al Relays Online. Este es el software que tenemos.
Y la respuesta concreta para dar una respuesta rápida es depende del modelo que tengan. Esa es la primera respuesta que le tienen que dar. Por así decirlo, el RER no tiene sample value, ese no viene como sample value. El ref sí, no todos los ref. Le voy a explicar. Esto, por ejemplo, es el order code, o sea, pueden elegir acá los equipos y vamos a ir, por ejemplo, a el ref este, ¿no? Que es el primer ejemplo, para que ustedes vean. Acá voy a quitar esto y, y lo que quiero mostrar acá, vean, es que la parte de comunicaciones van a ver que hay ciertas funciones, la F, la G y la H, que lo tienen. ¿Lo ven? 92LE. ¿Todas lo tienen? No. O sea que es una respuesta para darles. Ustedes tienen que elegir básicamente el correcto, el que corresponde. O sea, la respuesta también a esto es, si ustedes tienen un ref actual y quieren que lea y que mande sample value, se le agrega esa funcionalidad. Se le puede agregar en campo después de haber comprado. Y el REX es 15, el REX es 15, ya viene nativo. O sea, ese equipo ya viene con todas las variantes eh, con la posibilidad de poner sample value. Todos los que tengan, particularmente, doble puerto, porque recuerden que también necesitamos que tenga doble puerto de comunicaciones. Les muestro más o menos para que vean. Comunicaciones, acá. Todos los que tengan doble puerto ya tenemos la posibilidad de 92LE. ¿Ven? Bien. Siguiente pregunta. Muy bien. Después el SSC 600. ¿Puede actuar como un gateway hacia SCADA o siempre se Sí, recomienda una RTU dedicada? vamos a responder esto. Vean, el S600, además de no solamente es un gateway, sino que también es una protección. O sea, que tiene esa capacidad, también tiene la posibilidad de poner la función de gateway. Es decir, que puede colectar la información y enviar las aguas arriba en modo DNP. O sea, lo que sí aguas abajo exige es que tengamos el requerimiento de poder adquirir, como ven acá tienen 104, tienen DNP3, o sea, podemos adquirir toda esta información y a su vez tenemos la posibilidad de comunicar, o sea, colectar toda la información y recibir básicamente los datos desde el SCADA. Esa sería la respuesta. Permiso, voy a hacer esto para no molestar. Ahí está. Sí, escucho. Espero que haya explicado. Cualquier cosa me Dale. contactan luego, ¿no? Sí. Después, Leopoldo pregunta, ¿estos sensores de ABB, cuántos hilos son para su conexión? Y buena pregunta. Keka. Keka, por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? Keka, a ver, son ese tipo de sensores. Donde estos sensores tienen vean, tienen un conector, a lo mejor una imagen así se puede ver y tiene una idea. Un conector tipo RJ45. Se conecta a la placa particularmente del relé, una placa analógica de RJ45. Entonces ahí ponemos todos los equipos y eso se puede adquirir y después se digitaliza. O sea que es un conector básicamente simple de conexión que ya tiene preparado, ya viene mallado, listo. Sí, siguiente pregunta. Edward pregunta, ¿cuántos logran adelantar el punto P con Cogni EN Edge y con qué variables lo detectan? Sí, sí, eso lo vimos acá, igual se los recuerdo, de 7 a 10 días. 7 a 10 días. Sí. Perfecto. Después pregunta, Ujú. esta hay que ver si necesitamos más información. Pregunta, ¿para esto no nos recomienda mejor los TI Rogoski? ¿Puede ser? Roboski, sí. Estos TI son Roboski. El TK, básicamente AB, es un TI Roboski. ¿Por qué les recomiendo el Roboski? Porque básicamente tiene un núcleo de aire. Y la ventaja de tener un núcleo de aire es que la respuesta a frecuencia es mucho más grande que un transformador adicional. Entonces, la frecuencia de muestreo, que es lo que estamos hablando, para poder sacar la foto, es mucho más flexible. Podemos ver más armónicos. No solamente no tienen saturación en corriente, sino tampoco tienen el problema de acá de respuesta en frecuencia. ¿Se entiende? Ese sería el doble camino que tienen de ventaja. Sí. Después Hugo pregunta, ¿existe alguna herramienta de predicción de fallas con IA para variadores de frecuencia AC?
S880. Y buena pregunta. Nosotros podríamos predecir la falla del motor, por así decirlo, con este tipo de equipos, o sea, pero lo predecimos a nivel carga. O sea, básicamente, si se fijan acá, lo que les estuve mostrando, en este lugar, qué tipo de falla podemos predecir, van a encontrar también el tema de motores como tipo de falla predecible, o sea, de problemas en el sistema. Lo que lo predeciríamos como un tipo de carga, básicamente. O sea, básicamente lo que nosotros podemos predecir a nivel eléctrico, la perturbación. Es decir, si tenemos un motor, le doy un ejemplo, que tiene una aspira quemada, o sea, supongamos que es trifásico, y uno de los, al movimiento se traba en un momento, eso genera una perturbación en corriente y en tensión. Esa perturbación que se traslada a corriente, o sea, el efecto de la corriente y tensión, es lo que después se manda a la IA para poder predecir. Y eventualmente detectamos la anomalía de manera indirecta por el consumo eléctrico, porque tiene un patrón esa falla. Entonces, por así decirlo, podríamos incluso detectar cosas que no son las estándares y dicen, ah, ojo, detecté esta perturbación y con esa perturbación después, a nivel de usuario, podemos hacer aprendizaje supervisado y darle una etiqueta a esa falla. ¿Se entiende lo que digo? ¿No? Sí. Bien, eco. Siguiente pregunta. Igual Muy después bien, me contactan, sí. sí. Y la última consulta que hay escrita es por parte de Fernando. Pregunta, además Sí. de los DNP3 y el IS-104, ¿tiene en el SS600 ISC eh, TNP3, sí. 850 hacia arriba? Sí. Ven acá, acá lo pueden ver. El S600 habla MMS también, como nativo, también aguas arriba. Después le quiero dar después de las preguntas, les quiero dejar la cremita de la charla que vean un demo real de cómo funciona. Pero sí, espero que haya respondido la consulta. La respuesta es sí. Palazzo, sí, por favor. En el caso de referencia de Finlandia, ¿se hace predicción de fallas para descargas parciales, líneas aéreas? Sí. Ten en cuenta esto, mira, para descargas parciales lo que hace es muestrear en alta frecuencia. O sea, vayamos a otro lado, digamos. Las descargas parciales es en el aislador, por ejemplo, el aislador de corriente o, por ejemplo, un aislador cerámico, empieza a generar efectos de armónicos que están en el orden de los kilohertz. Entonces, si yo tengo la manera de poder muestrear esa señal en esa frecuencia, que básicamente es lo que hacen todos los elementos, por ejemplo, si uno hace descargas parciales, lo que hace el sistema de medición de descargas parciales es ver los armónicos en ese rango. Entonces, al leer esos armónicos, esta IA puede detectar descargas parciales. ¿Por qué? Porque tiene que estar, obviamente tiene que tener ese ancho de frecuencia, o sea, por así decirlo, si yo tengo un sensor que no tiene ese ancho de frecuencia y puede ver ese rango de los kilohertz, ahí no voy a poder meter la IA básicamente y no voy a detectar porque está filtrado por el sensor. ¿Entendés? Pero si tengo la posibilidad de poder ver ese bloque de señales, ese rango de kilohertz, ahí voy a poder meterlo y poder ver la señal. ¿Bien? O sea, teniendo la posibilidad del sensor, teniendo la posibilidad de entender todo este problema de frecuencia, ahí voy a poder ver y filtrar la situación. En base a eso, poder detectar descargas parciales. Vean cómo sería, supongamos que quieren el software, le van a encontrar todos los ahorros que se ganaron con este equipo y además le va a decir la falla y la probabilidad y el lugar y qué tipo de falla es. Y van a ver, por ejemplo, acá en un bloque, van a ver cómo se va evolucionando y la probabilidad de riesgo, el riesgo y qué tipo de falla es. Por ejemplo, dice intermittent fault motor, que la consulta me decían ustedes. Falla de motores también la detectaban, como pueden ver acá. Vamos a ver esta que dice motor. Y acá muestra motor y te muestra el tipo de forma de onda. ¿Ven? Y gracias a la perturbación en la carga, pueden detectar el tipo de falla. ¿Se entiende? Bien. Siguiente pregunta. No hay más consultas, así que no sé si quieres avanzar con esto que estabas Sí, mostrando. les muestro esto como última parte de la charla. Vean, acá tenemos la subestación y pueden ver cómo se vería, digamos, las ubicaciones, el tipo
de critiquesidad, digamos, de cada lugar, y eso cómo se conecta, y vemos acá todas las diferentes variables de tipo de falla, y estos son todos los paquetitos de un segundo de señales que van a ver acá, y cómo se clasifican. Tenemos como un filtro, entonces a pasado podemos ver todo lo que nos fue pasando, imagínense, un repositorio que está todo nuestro historial, que tenemos un cronograma pasado de puede ser los últimos 12 meses, podemos ver hacia pasado todo lo que fue sucediendo y entender y poder procesar esta información, ¿ven? Y eso además podemos ver a futuro cómo va a suceder, ¿no? O sea, no solamente vamos a tener el futuro, sino vamos a poder clasificar el pasado. ¿Bien? Igual, insisto, les dejo mi mensaje, mi email, todo, ar.e.com, y ahí mándenme lo que necesiten, y, y en la medida de mis posibilidades trataré de ayudar. Eh, pero bueno, sí, no se queden solamente con la charla, traten de tratar de llevarlo a la aplicación de ustedes, que es lo más interesante. Llevarlo a un caso real de uso y en base a eso recuperar la información. Sí, además, cuando compartamos la presentación junto a la grabación también va a estar tu contacto, así que no se Excelente. preocupen por guardarlo, también les va a llegar a la casilla. Em, Hay gente agradeciéndote por la charla, así que quiero sumarme a ese agradecimiento. Ahí un Una consulta comentario, más, eso, UNISEC. no sé Sí. si lo Bueno, querés UNISEC sí. cubrir. Básicamente la UNISEC, vamos a ir a UNISEC. A ver, vamos a poner para que sea más fácil de buscarlo. Y básicamente esto es por así decirlo, el músculo, la protección, y acá adentro va la protección. O sea, en el cubicle de baja tensión ponen la protección, ese cubicle de baja tensión, la protección, ahí van a poder telecomandar los equipos y adquirir, acá ven, en este lugar, van a poner la protección, y cada uno de estos va a poder hacer lo mismo les comenté. ¿Bien? O sea, básicamente recuerden eso, ¿no? Si ustedes en este equipo usan el UNISEC, le llamamos digital, ¿no? Que es la que tiene con mis sensores acá, se ahorran una celda de medición y lo meten todo junto, compacto. Y además tiene una ventaja de respuesta a frecuencia infinita, básicamente. No infinita, no lo tomen literal, obviamente, pero bueno, con el núcleo de aire no tienen saturación en cuanto a frecuencia y corriente, o sea que se convierten más estandarizados. Tienen un solo modelo para cualquier tipo de modelo, ¿no? De carga, básicamente. Esa es una gran ventaja. Bien, un placer. Cualquier cosa, a su servicio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. También gracias a todos los participantes también por su tiempo y atención. Em, Recordarles que nada, la grabación y la presentación la estaremos compartiendo y que este tipo de charlas hay todas las semanas. Tenemos nuestra web donde está toda la información. Esta charla se va a repetir, así que si hay gente que no pudo estar toda la charla o se sumaron después, también va a haber una segunda chance y creo que hasta tercera va a haber. Así que gracias a todos. Viste, no sé si quieres decir algo más, si no, vamos cerrando. Y no se olviden de contactarme, por favor. Hacer lo que quieran. Ah, una pregunta más, por favor. Si usamos sensores, podríamos sacar señales como si tuviéramos TP convencionales a los controladores de generador. Bueno, muy buena pregunta. Eh, bueno, además si quieren pueden irse, no hay problema, pero bueno, yo porque me gusta responder a todos. Lo importante es que sepan esto, o sea, con una protección adquieren todas las señales, puede ser medio convencional o tipo Roboski, y con esa información lo pueden adquirir a la protección, básicamente. Y después esa protección se convierte en broadcast, o sea, recibe los señales analógicas, como le contaba antes, y las retransmite en el medio digital, que es una red de datos. ¿Bien? Y las conecta a los demás equipos. Bueno, cualquier cosa, insisto, pregúntame. Bueno, perfecto. Voy cerrando la grabación. Nada, eso. Muchas gracias a todos y que tengan buen resto de la semana. Chao.